Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los prefijos. El prefijo es la letra o letras que se anteponen a una palabra para poder formar otra compuesta. En nuestro idioma puede ser de origen latino, puede ser de origen griego o puede ser de origen castellano, propio de nuestra lengua. Entonces acá tenemos, en esta columna tenemos los prefijos a, ante, anti, archi, auto. Entonces, el prefijo a tiene un origen latino y es un prefijo privativo. Atraer, acariciar son palabras que contienen el prefijo entonces a como ejemplo. Y tenemos en este caso entonces también a de origen griego. Entonces también es privativo. A moral, atípico. Y acá tenemos el prefijo ante, tiene un origen latino, entonces indica preeminencia, antesala, antemano. Anti tiene un origen griego, oposición, por ejemplo, acá tenemos la palabra antifebril. Entonces, archi tiene un origen griego y significa o tiene un significado de superioridad. Por ejemplo, archi, famoso. Auto tiene un origen griego y significa uno mismo, automóvil. De esa manera tenemos el prefijo bis, bis. Entonces tiene un origen latino y su significado es doble, dos. Bicicleta, bisnieto. Entonces también el prefijo biblio tiene un origen griego y su significado es libro. Por ejemplo, biblioteca, cent latino y su significado es 100, centímetro. Contra, origen latino y tiene un significado de oposición. Por ejemplo, contraluz. Entonces el prefijo circum, entonces tenemos o la terminación es el origen latino y esto indica alrededor, circunferencia. Tenemos también el prefijo con, entonces el origen latino, significado asociación, compañía, convenir, tanto con M así como también con N. Cosmo, entonces es el prefijo de origen griego y significa mundo. Entonces, por ejemplo, cosmopolita. El prefijo cromo tiene un origen griego y significa color. Por ejemplo, cromosoma. Crono del griego que significa tiempo y el ejemplo es la palabra cronología. Prefijo de des, origen latino, significado privación, degravar, desusar. El prefijo es deca, tiene un origen latino, entonces el significado es 10, decálogo. Dis, latino, entonces significado negociación, entonces ejemplo, disgusto. En con N y con M tiene un origen latino, interioridad, encubrir, empapelar. Prefijo entre, origen latino, significado intermedio, entresacar, entretela. Entonces el prefijo acá tenemos equi, origen latino y su significado es igual, equidistante. Ex, entonces origen latino y el significado es hacia. Entonces sería hacia afuera, por ejemplo, exponer, que fue ex presidente. Entonces extra, origen latino, entonces va a ser más allá. Su ejemplo sería extramuros. Prefijo fito del griego vegetal, entonces, por ejemplo, fito, plancton. Gineco del griego que significa mujer, por eso, o sea, la palabra, el ejemplo que tenemos es ginecólogo. Grafo del griego que significa escritura, entonces tenemos como ejemplo la palabra grafología. Hecto del griego que significa 100, el ejemplo es hectómetro. Entonces tenemos el prefijo hemo del griego sangre, por ejemplo, hemorragia. Entonces tenemos el prefijo hidro, que del griego significa agua, y de ahí tenemos una palabra como ejemplo que es la hidrografía. Hiper,
su origen es griego y significa abundancia. Por ejemplo, hipertensión, entonces un aumento de la tensión. Hipotensión, griego por debajo, hipotensión. Y homo, que el griego significa el mismo, homogéneo, el ejemplo. Prefijo ibero, origen latino, significado ibérico. Por ejemplo, Iberoamérica, que comprenden, por ejemplo, los países de habla española y también de habla portuguesa. Entonces tenemos nosotros in con N, con M, entonces el origen es latino, su significado es privación, inútil, impreciso, irresponsable. Acá tenemos otro prefijo que es infra, de origen latino, que indica inferioridad, por ejemplo, inframundo. El prefijo inter, de origen latino, que significa entre, por ejemplo, internacional. Prefijo intra, de origen latino, interioridad, intramuscular es el ejemplo. El prefijo es ítalo, el origen es latino, el significado es itálico. Ítalo argentino. Entonces tenemos también el prefijo kilo, de origen griego, significado es 1000. Por ejemplo, kilogramo. Entonces tenemos nemo, del griego memoria, entonces tenemos la palabra como ejemplo mnemotecnia. El prefijo es mono, de origen griego, indica, su significado es uno. Por ejemplo, la palabra monoteísta. El prefijo morfo, de origen griego, que indica forma. Ejemplo de palabra es la morfología. Prefijo neo, origen griego, significado nuevo. Por ejemplo, neologismo. Prefijo neuro, de origen griego, significado nervio. Ejemplo, neurología. Odon, de origen griego, significado diente, odontólogo. Entonces, panto, del griego, entonces tenemos significado todo, panamericano. Para, de origen griego, entonces junto a paramédico. Entonces, pedi, de origen latino, que significa pie. La palabra, entonces, de ejemplo que tenemos es pedicuro. Penta, el prefijo penta, de origen griego, que significa 5. La palabra de ejemplo que tenemos es pentagrama. Per, origen latino, significado a través de, ejemplo, permiso, persistir. Peri, de origen griego, que significa alrededor, ejemplo, perímetro. Podo, entonces, de origen griego, que significa pie, por ejemplo, podólogo. Poli, de origen griego, que significa muchos. Ejemplo, polígono. Pos, de origen latino, posterioridad, postdata, postmeridiano. Pre, de origen latino, entonces, significado, anterioridad, prefijo, previsión. Pro, de origen latino, significado en favor de, proponer, procesión. Entonces, proponer, procesión, en favor de. Prefijo re, de origen latino, repetición, ejemplo, reelaborar, retroceso, refluir, rino, del griego que significa nariz, por ejemplo, la palabra rinoceronte. Semi, de origen latino, que significa medio, por ejemplo, semidios. Septi, de origen latino, 7, séptimo septiembre. Pseudo, del griego que significa falso, seudónimo. Como ejemplo, el prefijo sobre, super, tiene un origen latino, entonces su significado es superior, sobrehumano, supermercado. Entonces el prefijo sub, de origen latino, por debajo, subterráneo, es el ejemplo. Supra, de origen latino, por encima. Por ejemplo, la palabra que tenemos de ejemplo es supra renal. El prefijo es
Tele, del griego, que significa lejos, por ejemplo, teléfono. Tras, de origen latino, entonces, que significa a través de, por ejemplo, transporte, trasplante. Tri, que significa tres, de origen latino, entonces hablamos de triángulo. Ultra, de origen latino, que significa más allá. Ultra, sonido. Uni, de origen latino, que significa uno, por ejemplo, uniforme. Vice, vis, de origen latino, en lugar de vicepresidente, virrey, visconde. Zoo, del griego, que significa animal, entonces el ejemplo de palabra que tenemos zoológico. Eso es todo, espero les haya gustado el video de los prefijos. Muchas gracias.